buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el que te encuentres. Yo soy el psicólogo Quevedo Hernández y lo que le vamos a hablar, el tema que les voy a hablar se llama duelos en tiempos de COVID. ¿Qué es un duelo? Bueno, pues el duelo es una intensa pérdida que llega al dolor. Actualmente estamos viviendo con el tema de nuestros hábitos, nuestras rutinas, microduelos. Y eso significa que también tanto en la familia como en la pareja, como con los hijos, nuestras rutinas, nuestras actividades, en los trabajos, tenemos que hacer un cambio. Las familias que están viviendo con pacientes que están dentro del coviditario, que están viviendo en un hospital y están luchando por su vida, son duelos anticipados. ¿Qué significa eso? El duelo anticipado es cuando ya se están creando un duelo antes de que lo vivan, de que lo reaccionen o lo expresen. ¿Cómo poder vivir ese duelo anticipado? Bueno, primero, más que nada, no hay que aislarse, estar con la familia, apoyándonos, comunicándonos con ellos, tomar también este tema de trabajar nuestras emociones, expresarlas. Si tenemos ganas de llorar, es importante que lo expresemos, es importante que lo digamos, que lo sintamos y también que la familia vea que nosotros estamos expresando esas emociones. El expresar la tristeza, mucha gente tiene esa idea de que si lloramos es porque nos vamos a ver débiles. Pues no, el duelo es eso. El duelo te da el permiso de poder expresar tus emociones. Y la tristeza es una parte muy fundamental en nuestras emociones. Es un reflejo que ayuda a expresar la tristeza. Y también es muy importante reducir los niveles de ansiedad. ¿Qué significa eso? La ansiedad, cuando estamos viviendo un duelo anticipado, ¿qué es lo que hace? Nos genera estrés, nos genera angustia por saber qué está pasando con nuestro familiar ahí encerrado. Entonces lo más importante ahorita es respirar, inhalar, exhalar y también apoyarnos con un familiar en estos momentos para que no estemos solos y no nos sintamos con tanta carga de estrés o ansiedad. ¿Cómo puede reflejar en el tema físico nuestro dolor o nuestras expresiones en ese tema del duelo anticipado? Bueno, primero, más que nada está el shock. Nuestro cuerpo se empieza a estresar, se empieza a comprimir, nos sentimos muy estresados, tenemos dolores en los hombros, en la espalda, dolores de cabeza, nos da mucho ganas de dormir. Y también, ¿cómo lo podemos expresar emocionalmente? Pues como dice Elizabeth Kubler-Ross, por las etapas. La primera es la negación. Nosotros estamos dados en que nuestra mente se cierra, y al cerrarse es cuando decimos no puede pasar, no le está pasando al familiar, no está pasando en mi hogar que le haya dado coronavirus y que por eso vaya a fallecer mi familia. El otro, pues más que nada, es el tema del shock, de híjoles, y ahora que se enfermó, y si yo le transmito eso a mis hijos o a mi hermano o a mi madre, y ¿qué voy a hacer si ya mi otro familiar está en el coviditario o está viviendo, está luchando por su vida? Entonces eso entra en shock la persona. Y bueno, el tema del resentimiento, híjoles, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué no le pasó a otra persona? ¿Por qué nos está pasando esto a nosotros en estos momentos? Y bueno, también es muy importante cómo poder recuperarnos. El tema de recuperarnos viene de la mano con el recuerdo. Ya digamos, si el familiar falleció de COVID, es muy importante recordarlo por los buenos momentos que vivimos con esa persona. Las risas que vivimos, los consejos, lo que aprendimos de ese familiar, lo que nos dejó y la enseñanza que nos dejó ese familiar. ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo un niño y un adolescente puede vivir también este proceso de duelo? Porque pues, los niños y los adolescentes están sintiendo ese proceso ahorita. Bueno, es muy importante que dejen que expresen sus emociones. Y como adultos, nosotros como adultos tenemos que enseñarle a los niños a expresar las emociones. Porque a veces cuando decimos como adultos, híjoles, no voy a llorar porque si lloro, el niño se va a poner a llorar y se va a desesperar. No, es importante que lo expresemos, que lo digamos, que nos abramos y podamos ayudar en familia a poder decir qué es lo que sentimos. Con los niños es muy importante dibujar, con los adolescentes es escuchar cómo se sienten ellos
y qué están sintiendo, porque los adolescentes también llegan a aislarse y a ellos les cuesta un poquito de trabajo expresarse, como ellos ya están más conscientes de lo que estamos viviendo en un proceso de duelo, y los niños todavía les cuesta un poquito de trabajo, no ven el tema, la capacidad de lo que vive un proceso de duelo, aunque a los 8 años ya los niños ya entienden qué es la muerte. Pero ¿cómo lo podemos expresar con los niños? Con dibujos, con recuerdos, con fotos, hacer una cajita en donde le podamos meter objetos preciados del familiar, y ahí poderles, pues más que nada, darle ese significado de que vamos a enterrar esa cajita del familiar. ¿Por qué? Porque actualmente en el COVID, por el tema de la pandemia, cuando el familiar fallece y está en el hospital, ¿cómo te lo entregan? Te lo entregan ya en una urna, te lo entregan en una cajita ya incinerado. Entonces ya no vives todo tu ritual como si no lo quieren incinerar. Bueno, pues anteriormente era con la caja fúnebre, lo entierran, el proceso de todo este proceso que se vive o ritual que se vive para darle el cierre al familiar. Eso ya no se está viviendo ahorita. Entonces lo que se está entregando nada más es la urna y ya eso es todo, o sea, la cajita, y ahí te entregan a tu familiar. Entonces todo esto que estamos viendo actualmente por la pandemia y este duelo anticipado, estos duelos inconclusos, genera que nuestras emociones también estén, pues más que nada, a flor de piel, que no sepamos cómo expresarlo. Por eso es importante darnos a reconocer nuestras emociones, a darle el permiso también al familiar a que se acerque y platicar. Y pues bueno, es muy importante igual que como familia podamos apoyarnos, porque el sistema familiar a veces también ayuda bastante a reconciliar esta parte de dolor. Y acuérdense que nunca están solos. Y si necesitan trabajar más este proceso de duelo, es muy importante que acudan con un psicoterapeuta o un psicólogo para poderlos ayudar en esa parte de aprender a soltar al familiar, con un tanatólogo especialista del duelo. Eso les va a ayudar muchísimo. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Les agradezco muchísimo y les mando un fuerte abrazo. Gracias.